25 por si acaso. Comienza, les puedo decir que los audios de las clases anteriores, si quieren lo grabas. Sí. O sea, los audios de las clases anteriores están en la página web que tengo en el sésimo, esta es la dirección. Se le declaro el sésimo.ing.ula.be Culebra Jacinto, y está en audios de lógica vertiginosa. Ahí voy colocando los audios de los que grabo en clase para complementar la. No se guíen por esta fecha, la fecha que importa es la que está aquí al lado, no se ve la del otro, que es un poco largo. Esta fue la primera clase, perdón, la primera clase es esta, la segunda clase es la que acabamos. Por eso se ve un solo archivote de 240 gigas de mega. Okay, o sea, recapitulando, esta es el sitio web del sésimo, el servidor del sésimo tiene guardado unos días, está comenzando al otro lado, los audios de las clases pasadas en MP3, solo el audio que estoy grabando en clase con mi grabadora, para que tengan una vía si quieren solo tener el audio para escucharlo en el carro o lo que sea. Y estamos grabando también, como les dije la semana pasada, no por ahora, saca ahí. Estamos grabando la clase utilizando la plataforma de WiseIQ. Hoy tuve un inconveniente porque tengo un desfase. Abrí más la clase general y entonces para la clase de hoy tuve que abrir un link especial que lo voy a enviar por correo. Pero solamente para la clase de hoy, la siguiente espero cambiarlo. Hay que cambiarlo con más de 24 horas de antelación, como hemos cambiado hace rato, la hora de la clase. De la plataforma de WiseIQ, hoy tenemos el capítulo 2 del libro de lógica computacional y pensamiento humano, y es el que vamos a leer. Pero antes, un par de cosas que quizás nuestros amigos distantes no van a poder ver por acá, por WiseIQ, pero vamos a poder conversarlas por separado. La primera es una tesis que me acaba de llegar nos acaban de enviar, un profesor por cierto, un alumno de temporada de selección de este curso. Él dirigió esta tesis de pregrado de uno de los muchachos del sistema que hace un análisis de la frecuencia de ocurrencia de plagio en las tesis de pregrado en este caso, pero yo las he visto en posgrado, así que por eso esta recomendación. Además, muchos de ustedes son profesores, quizás esto les pueda ayudar. Recomendaciones a los tutores para evitar el plagio. Primero, definir al estudiante el significado del plagio y sus consecuencias. Segundo, llevar una secuencia en la revisión del proyecto de grado que permita ir observando el desenvolvimiento del estudiante en cuanto a su forma de expresarse del contenido. Tercero, asegurarse de que el estudiante conozca las distintas normas de redacción existentes y proponerle seguir alguna en el desarrollo del proyecto de grado. Cuarto, enseñar al estudiante qué contenido se debe citar. Quinto, dar a conocer al estudiante la forma adecuada de hacer una paráfrasis en algún pasaje del texto. Sexto, recompensar de alguna manera la originalidad mostrada por el estudiante en el desarrollo de su proyecto de grado. Séptimo, no hacer correcciones parciales en los avances del estudiante para evitarle a este inventar algún contenido ya revisado anteriormente y conllevarlo a cometer plagio, ya sea accidental o intencional por falta de tiempo en la entrega del proyecto de grado. Octavo, facilite al estudiante cualquier información que sea de gran ayuda en la construcción de su proyecto de grado, que sean textos físicos como virtuales provenientes de la red. Y noveno, recomendar la lectura de este manuscrito sucesista para que se informe sobre el plagio. Yo no estoy de acuerdo con todas las recomendaciones, para decirlo, pero Bastante confuso, ¿no? yo creo que casi todas tienen algún rollo que hay que resolver. Por ejemplo, enseñar al estudiante qué contenido se debe citar. En el caso de ustedes en particular, de los del doctorado, es terrible. Yo puedo guiarlos de alguna manera, pero parte del trabajo que se hace es justamente descubrir qué cosa vale la pena citar, y ese es el criterio. Tengo que enseñarles a ustedes a formarse un criterio de cómo hacerlo. No puedo decirles qué citar. Yo puedo recomendar, yo tengo este artículo al respecto, pero se supone que usted con toda libertad decide citarlo o no. Entonces ahí entre enseñar y decir qué contenido, no sé, cómo citar, o cuándo vale la pena citar, o por qué voy a citar, sería mucho mejor. Pero además, como decía Demian, para que
adelante. Esta está muy peligrosa. No hacer correcciones parciales en los avances del estudiante para evitarle a este enmendar algún contenido ya revisado anteriormente y conllevarlo a cometer plagio, ya sea accidental o intencional por falta de tiempo en la entrega del proyecto de grado. Yo no lo entiendo. ¿Ustedes? Primero, ¿a qué se refiere con correcciones parciales? Segundo, porque una corrección parcial va a forzar al estudiante a enmendar algún contenido ya revisado anteriormente. Porque esto lo va a llevar a cometer plagio. O sea, para mí no tiene sentido. Ajá, y además, pues eso, todas estas preguntas que son válidas, la cuarta pregunta es ¿por qué por falta de tiempo la entrega del proyecto? Al contrario, si hago correcciones parciales debería reducir la presión al final. Exacto. Además, bueno, en la tesis, que le voy a enviar el link cuando termine la clase, tiene unas definiciones, varios intentos de definir plagio. Ahora, la discusión es interesante porque deberíamos tener una definición de plagio cercana a nosotros, porque lo estamos usando todo el tiempo. Uno se para frente al internet y consigue textos que explican lo que uno estaba buscando, si tiene suerte. De hecho, son los más apreciados de todos. Y entonces pareciera que lo que se nos está pidiendo es no lo uses, no lo metas en tu texto. Y no es cierto. Puedes meterlo en tu texto. Yo puedo agarrar el cut and paste de algo que alguien más dijo, es perfectamente legítimo, siempre y cuando yo diga quién lo dijo, cuándo lo dijo. Haga mi mejor esfuerzo por reconocer la autoría original. Mi mejor esfuerzo significa algo que discuten en la tesis, por un ejemplo muy bonito de parafraseo. Que, mira, lo dijo así, pero para que parezca mío, yo le cambio algunas palabras. Digo, no en mis palabras, sino en las suyas y en las mías mezcladas así, una cosa bien difícil para que cuando el profesor haga el rastreo de la tesis por internet no consiga exactamente esta cita. Ese problema lo hemos tenido en este curso con profesores de maestría, estudiantes de maestría, que son profesores en algún lugar y que han hecho ese ejercicio y yo he tenido que decirle, lo cierto, no puedo aceptarte tu proyecto final porque te lo copiaste. Ojo, lo que dice la tesis que recomiendan en algún punto de las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? El plagio es un crimen estipulado en la legislación nacional y también en varias legislaciones internacionales explícitamente. Yo creo que además hay una nube de confusión en torno al concepto porque se le usa como una manera de disuadir cualquier amenaza a la propiedad intelectual, que es otro concepto que tiene su propia historia y contra la cual algunos de nosotros nos rebelamos, pero no es lo mismo. Es decir, no es lo mismo acceso abierto al conocimiento que permiso para plagiar, por ejemplo. Al contrario, lo que se hace en estas previsiones para que todo el mundo tenga acceso a cualquier contenido es, eso siempre y cuando se reconozca la autoría original del documento. Y si el autor decidió algún término de distribución con alguna implicación comercial, se debe respetar. Todos lo decimos. Hay, por supuesto, al mismo tiempo, en el caso de nuestra situación más compleja, porque tenemos que explicarle a los autores que no pueden montar alcabalas económicas si queremos que la gente aprenda. Y esa es una discusión dentro de nosotros mismos. Es decir, del lado sobre todo los que trabajamos por instituciones públicas, nuestro contenido tendría que ser libre. Quiero que lea, ojo, eso no significa que yo regale mi texto, en el sentido de que, ahora es tuyo. Ojo, que lo he hecho, o sea, que lo hacemos. Nosotros, hay una discusión muy interesante detrás de esto, es que cómo enseño esto que me dice por acá, enseñar a estudiantes qué contenido citar. Ese no es tan complicado, lo más complicado es cómo enseño a alguien a escribir. Cómo ustedes son muy grandes para enseñar a escribir. Lo estaba haciendo la semana pasada, esto de las recomendaciones. No era yo, era el libro que lo estaba haciendo. Es decir, a cualquier edad vale la pena unos consejos de cómo mejorar nuestro estilo o nuestra estrategia de comunicación. Pero claro, cuando se es joven y se está comenzando a escribir por primera vez, normalmente ojalá ocurra cuando uno es muy joven, ¿cómo lo hago? Tengo que usar las palabras de los demás. Seguro. O sea, yo no voy a... Justamente lo que tengo que aprender es cómo usar esas palabras para decir lo que yo quiero. Y en algunos casos significa que alguien me ayude a decirlo. Y entonces a mí me encanta esta novela de Sean Connery, esta película de Sean Connery,
¿cómo se llama? Bueno, Finding el escritor, el nombre del escritor, en la que Sean Connery hace el papel de un profesor retirado en un barrio de Brooklyn que le toca servir de tutor de un joven estudiante brillante con algunos problemas sociales entre ellos dos. Y en algún punto le toca darle su texto para que lo termine. Estas son mis palabras, pero son tuyas. Y de hecho hay una situación muy interesante. Hay una película, se puede conseguir, en donde se plantea cómo resolvemos esos casos. Con honor. Es decir, si yo usé las palabras de alguien, yo digo, mire, yo las usé. Yo apenas le agregué 2 artículos al final. ¿Qué vamos a hacer? Esta vez. Pero yo las entendí. Participé del proceso de la creación del documento final y aprendí. Puede ser que diga, no, yo usé más de 2 artículos, escribí 3 o 4 palabras, ya soy digno de ser coautor. Ahí hay una discusión, una situación que tiene que resolverse entre ellos, por supuesto. Es decir, no es fácil. Por eso es que nosotros tenemos que mostrar que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo por reconocer la autoría de nosotros, por construir sobre lo que nosotros han dicho en buenas palabras, tan buenas que uno las cita. Y a veces no son tan buenas, entonces uno parafrasea. Pero aunque parafrasee, tiene que decir, esta idea no se me ocurrió a mí. Él no la presentó tan brillantemente como yo, pero es suya, punto. Y en computación en particular es mucho más delicado, porque ahora tenemos una memoria perfecta de fondo. Pero muestra la tesis que hizo este profesor, Rodney Márquez, el alumno de él, por supuesto, que hizo la tesis, es que tenemos herramientas para rastrear exactamente qué hizo qué, cuándo, exactamente qué cambió. Y de hecho lo que muestran las estadísticas es que los que cometen más pecado de copiarse son los estudiantes de computación, que tienen la herramienta para rastrear en internet y sacar cosas, lo que entienden mejor. O sea, esa es parte del desafío. Yo no creo que haya ninguna intención, por ejemplo, de penalizar, y esto de las consecuencias del plagio, pues son realmente, yo creo que ahí tienen que seguir estando morales. Sí, coche, no puede hacer eso. Sin embargo, es un crimen. Es decir, se puede ir a una corte de ley y decir, mira, se robaron mi idea, mi tesis, mi documento, lo que sea. Yo no lo quería escribir así. Y en la comunidad de software libre y de acceso abierto al conocimiento se suscribe esa actitud. Es decir, nosotros no estamos promoviendo plagio. Sí estamos promoviendo el reuso, pero la discusión es con los autores, no con los que consumen. Con los que consumen tienen que respetar lo que el autor diga. O sea, es su trabajo. Eso es sagrado, sigue siendo sagrado. Tan sagrado que por eso la queja. Yo no quiero pagar $30 por cada artículo que voy a chequear. No quiero. Porque sobre todo si un Estado, una nación completa pagó por eso. Sobre todo si de los $30 le toca 20 centavos en el mejor de los casos al autor. En el mejor de los casos, si alguna vez le pagan regalías, que eso es muy raro. Por ejemplo, hablando de justicia. Entonces, bueno, disculpen la digresión en el curso de lógica, pero me pareció muy buena el trabajo, la idea de hacer el trabajo. Yo no lo leí de completo. Y cuando me dan estas recomendaciones, pues quería discutirlas con ustedes. Son problemáticas, ¿no? Son muy problemáticas. Todas las situaciones son muy problemáticas. Lo que está haciendo la computación es colocando esta fuente de información más cerca de los muchachos, y esta presión por obtener el manuscrito listo, que ha dado origen a toda una distorsión terrible en el ejercicio de hacer tesis en este país. Lo digo a plena conciencia. Es algo que tendríamos que estar pensando. El todo de los tesis, por ejemplo, que es un síndrome que se ha estudiado. Hay cuando menos 20 años de historia pensando en el problema de que los estudiantes de posgrado terminan la escolaridad cuando hay escolaridad y nunca hacen la tesis. Pasan, cuando la hacen, años, varias veces el tiempo que gastaron en la escolaridad. Con lo cual el trabajo tiene muchos problemas después. Con lo cual, además, los que lo logran lo han hecho después de un esfuerzo terrible, así de no comer por semanas para poder terminar el trabajo a tiempo. A tiempo digo, si hay algún deadline. Cuando no hay deadline, no hay manera de ejecutarlo. Y entonces uno puede entender la circunstancia, el contexto psicológico de alguien que, como se le pero si ya lo dijo, ¿por qué no tengo que estar diciendo yo? Agarre, ¡pum!, mételo ahí. Es legítimo copiárselo, no es rollo, pone comillas.
y llenas tu tesis de cita, sí, dice lo que tiene que decir y quedó bien encajado, nadie va a poder vetar eso. ¿Y dónde está tu idea? Bueno, yo hice el esfuerzo de revisión bibliográfica. Eso podría funcionar. A mí me da mucha risa, con un texto de Humberto Eco, cómo hacer una tesis. ¿Lo han visto? ¿Lo han escuchado? A Humberto Eco lo conocen. Si no lo conocen, pasen por la pena, porque no lo conozco, porque es importantísimo conocerlo a él. Pensador italiano, europeo, mundial ya, autor de una serie de obras maravillosas, como El nombre de la rosa, donde relata la vida de Guillermo de Occa, que mencioné la semana pasada, que por supuesto es una fabulada, pero está muy bien basada en hechos reales. El profesor Eco escribió un libro que se llama Cómo hacer una tesis, si no me equivoco, creo que es exactamente el nombre. Y en algún punto le dice, bueno, si usted no va a hacer nada original, ni nada que, si lo va a hacer así con desgano, forzado, o lo que sea, cópiesela. En serio, cópiesela. Hay muy buenos trabajos hechos, pero afuera que merecen la pena que se difunda otra vez. Por supuesto, eso solamente él tiene autoridad moral para decir tal cosa. Pero el punto es que es algo que tenemos que discutir. ¿Cuál es la intención de la tesis? La intención de la tesis es una contribución al conocimiento universal. Hasta donde uno puede discutirlo así breve, ese es el propósito. Puede ocurrir que haya un interés particular asociado a la tesis, y ahí esa es otra discusión interesante. Por ejemplo, uno de mis estudiantes de maestría acaba de terminar una tesis para INTEBEB, trabaja para PDVSA, y la data que utilizó es de PDVSA, y es data sensible, data del proceso de mezclado de gasolina, por ejemplo. Ni siquiera yo pude ver la data completa, y fue mi tesista. Y INTEBEB no le permitió mostrarme toda la data. Por supuesto, tuvo que mostrarme unas cuantas cosas y todo el procedimiento y el proceso es libre y la tesis no lo he terminado de entregar, pero soltamos, no hay problema. El problema es que ahí hay un interés corporativo. Y entonces, bueno, eso tiene que discutirse con cuáles son, para quién es el producto, para ustedes, para nosotros, para todo el mundo. En ese caso, por ejemplo, hay un acuerdo. El compromiso puede ser que si la data puede tener implicaciones de seguridad para la corporación, uno no discute que libere la data. Pero, y esta es la cosa interesante, todo el software que uno utilizó es libre, por ejemplo. Y lo que yo quiero lograr es que en la consultoría jurídica de PDVSA entienda que lo que él hizo como software también tiene que ser libre. Y no hay ningún problema con eso. Al contrario, conviene a ellos por razones de seguridad hacerlo libre. Eso es difícil de explicárselo a un abogado que son están en plagio, pero que tienen encima a internet cayéndole por todos lados y no hay capacidad para forzar ninguna consecuencia real sobre la gente. Así que, ¿qué le va a hacer un estudiante que se plagie una tesis? En términos formales, fuera de la universidad. Ese tendría que ser, es un crimen. Es igual que golpear a alguien en las instalaciones de la institución, es exactamente el mismo tipo de crimen. Un atentado contra el individuo. Entonces, si uno merece expulsión, también. ¿Qué le hacía yo a este estudiante de posgrado que me llegó con la tesis que yo mismo ubiqué el texto tomado de alguna manera fuerte, disfrazado, es decir, se quitó todas las referencias comprometedoras para hacerlo parecer como suyo? Pierde la materia. Dice, no, profesor, pero reclama otro nivel y la consecuencia va a ser peor. Porque es un crimen, o sea, te puedo votar del posgrado. Y votar de la universidad en términos de que no puedes, si tú pasas por el proceso completo, significaría que no puedes estudiar en ninguna universidad en un periodo de tiempo establecido, que son las medidas de exclusión por falta grave. Claro, no las menciona, pero lo que tendría que estar mencionando es cómo se puede impedir que eso pase y entender lo que significa participar del proceso de creación en condiciones de alta presión.
Bueno, disculpen la expresión, me quedan aquí 20 minutos de la clase hablando de esto. Les voy a hacer llegar el link. Quizás lo puedo colocar de una vez acá, pero no, sí. Lo bajé de internet. El profesor lo puso en Dropbox. Pero lo tengo aquí. Pero después se lo mando por correo. Bien, vamos a la sesión de hoy. El plan de hoy, yo siempre coloco la agenda ya, pero como no tengo esta cosa, tengo que decirla por aquí expresamente. La agenda de hoy contempla el capítulo 2, donde se habla de básicamente razonamiento hacia atrás, con una sola A. Y yo quiero hacer la segunda parte de la clase, después de que desayunemos, un experimento tipo taller pro, como dije la semana pasada. Digo que después porque quiero ver si puedo compartir la pantalla para que quede también grabado acá toda la experiencia, para que tengan ya una idea práctica de lo que hemos estado diciendo y justamente de un razonador automático hacia atrás, el que vamos a discutir. Entonces vamos a la primera parte entonces directamente. ¿Qué es razonamiento hacia atrás? El profesor se inventó esta manera de plantearlo construyendo en torno a esta reconstrucción del cuento de la zorra y el cuervo. Capítulo 2 de la zorra y el cuervo dice así: algunas personas son proactivas. Viene la explicación: les gusta planificar por adelantado, prever obstáculos y llevar una vida ordenada. La vida ordenada es adoro. Pueden ser proactivas y no ser nada ordenadas. Otra gente es reactiva. Les gusta permanecer abiertos a lo que ocurre alrededor, aprovechar nuevas oportunidades y ser espontáneos. La mayoría de la gente son tanto proactivos como reactivos, en momentos diferentes y en varios niveles. ¿Qué es proactividad? Deben haberlo oído decir antes. A esta altura del juego es parte de la jerga habitual, por ejemplo, yo lo he visto, el uso, además, el uso abusivo en estos cursos de gerencia, de formación de gerentes, planes de formación gerencial. Se habla de que tenemos que ser proactivos y además se plantea incluso en algunos casos, genial me parece, el desafío de cómo hacer que mis empleados sean proactivos. Se le plantea al gerente el desafío, porque se supone que él es lo primero que no se dice. ¿De qué se trata? Se trata de una actitud con C para plantarse frente al exterior y ser generador de la conducta por sus propias razones. Es decir, yo quiero aprender más, me inscribí en un posgrado y voy a hacer el posgrado completo. Y mi meta es llegar a saber tal cosa y entonces hago todo lo que pueda hacer, organizo mi vida cotidiana para ir en pos de esa meta. Entonces, característico de la proactividad es que hay una agenda personal, una meta personal, un propósito, que no tiene que ser uno solo, no tiene que estar bien definido. Quizás yo no sé exactamente qué implica ser curado. Yo me hago la idea, oye, saber de computación o de simulación va a ser bueno para algunas cosas que yo quiero hacer. Y entonces me meto en el proyecto, hice el mejor esfuerzo para averiguar de qué se trataba, y lo que está escrito, consulté con alguna gente porque esos profesores tienen mucha labia, entonces llenan una idea en la cabeza, realmente eso no es lo que pasa después. Y me hago una idea de cómo van a pasar las cosas más adelante, me metí en el rollo. Y voy descubriendo mientras se hace que la vida no es exactamente como se plantea, sino que hay cosas diferentes y que las cosas a veces me obligan a resolver problemas intermedios que yo no había previsto, pero que tengo que resolverlos además de inmediato, porque si no falla el plan superior. Ese otro nivel, el nivel de que aparece Luis en la puerta y dice: hay un incendio y tenemos que suspender la clase y olvidarnos de todo, dejar todo y salir corriendo, tratar de desalojar el edificio de forma segura, es el otro nivel, el de la reactividad.
Que lo interesante del asunto es que la inteligencia artificial, la historia que he tratado de contar varias veces y de varias formas, comienza con un proyecto de ingeniería para construir dispositivos inteligentes, entendiendo por inteligentes que iban a ser capaces de resolver problemas. Y allí la conducta proactiva es fundamental. Resuelve el problema tuyo. Tú resuelves el problema, tu meta, te di la meta, ve a ver cómo haces. Tú te reduces esa meta a las cosas que tienes que hacer para lograrla. No me preguntes. Es la visión del esclavo perfecto. Eso es automatización. Autónomo. Hazlo, eso sí, lo que te dije que ibas a hacer. La inteligencia viene graduada por eso, porque haces lo que te dije que iba a hacer, lo haces bien, pero lo haces mal, no cometes errores, no me vayas a hacer un desastre con otras cosas también. Pero desde los 90, es decir, menos de la mitad del tiempo que tiene la disciplina, 50 y 60 para acá, se planteó esta discusión de que no basta con que yo tenga la idea correcta de lo que debo hacer, sino que tengo que hacerlo. Tiene que haber una transformación real y hacerlo a tiempo. No es que lo pensé, yo tengo una idea muy bonita, pero no todo el tiempo a hacerlo. No sirve. Tienes que resolver. O sea, automatizar significaba reaccionar a tiempo correctamente. Por ejemplo, con la idea de la gente de que tiene que resolver a tiempo, se introduce esa otra visión de la reactividad. O sea, a diferencia de lo que le pasó a las ciencias gerenciales, que descubren la proactividad como el gran logro, porque claro, tenían un poco de bomberos en sus empresas, resolviendo un poquito que va saliendo, y notan que por ahí se les va el poder productivo de los trabajadores, se les interesa subir el nivel para que tengan un propósito y lo organicen y lo podamos planificar y podamos cooperar, por ejemplo. Es otro detalle importante que planificar. En la inteligencia artificial lo que les interesaba era conquistar el espacio de que esa respuesta a tiempo es también inteligencia. No es solamente tener un propósito claro y explicar. Yo puedo ser un experto en emergencias, pero si yo en el momento en el que noto la emergencia o sale el humo dentro de la cabina, no hago lo que tengo que hacer, no voy a poder después declamar que soy inteligente. Ese es el detalle. O sea, es una mezcla de dos cosas. Y como dice el profesor en este primer párrafo que estamos leyendo, la mayoría de las personas somos tanto una cosa como la otra. Es decir, mirando de nuevo el modelo antropocéntrico de la inteligencia, pareciera que es una buena idea mezclar ambas cosas en momentos diferentes y en varios niveles. Entonces el desafío para nosotros, el de diseño de un agente inteligente es, ¿cómo hago yo que el bicho sea de una cosa y de la otra en momentos diferentes? ¿En cuáles momentos? ¿Y qué nivel? ¿Qué significa? ¿Qué es un nivel allí? ¿Qué es un nivel de proactividad versus una actividad? Admitiendo de entrada que es un desafío porque pareciera que las dos cosas se oponen. Y acabo de decir en qué términos se ponen. La dimensión temporal. Si yo tengo mucho tiempo, puedo pensar las cosas con cuidado. El desafío es cuando no tengo todo el tiempo del mundo. Que tengo que pensarla bien, pero rápido. ¿Con qué esperaría comenzar yo para salir exitoso de esos desafíos? ¿Qué nos ayuda a reaccionar bien y a tiempo? Díganme ustedes. Tener la información que se requiere. Información que se requiere. El entrenamiento, acostumbrado a hacerlo para no pensar. Pero ambas apuntan a lo mismo. Conocimiento. Es más que información, es el conocimiento correcto. ¿Y por qué separo los dos? Este es un punto interesante para discutir la diferencia. No es solamente la data precisa. Es decir, que yo puedo interpretar que ese humo que está saliendo es humo de fuego y no es el humo del sistema de ventilación que está, por alguna manera, ahí condensando el agua. O sea, y pueda distinguir entre los dos es clave. Esto es un fuego. No se ve la llama, pero ahí hay fuego. ¿Qué información? La sensibilidad de los sensores, de alguna manera. Eso está bien.
Y eso es muy importante. Que yo me entere correctamente. Que en inglés es la misma vaina que decir learn. I learned that there is a fire. Pero es lo otro. Que mi sistema, ese proceso interno que estamos tratando de diseñar, esté correctamente entonado a la reacción. Porque puede ser que, ¿será un fuego o no será un fuego? No, pues podría ser, pero hay unos fuegos que no tienen, la llama no se nota porque es así como azul. ¿Será que me acerco un poquito más a revisar? Si yo hago esto, me voy a quemar. Y a lo mejor se quema el edificio, se quema la salida, no puedo pasar después. Entonces el conocimiento correcto en este caso es sal de ahí. Déjala ahora si quieres, no porque te quede algún intento de tener evidencia, pero tengo que tener organizado mi conocimiento, sal de ahí. Es decir, tiene que haber una conexión rápida entre la observación correcta y la acción correcta. Esa conexión tiene que ser al tiempo necesario, por supuesto. Puede ser que por estar reaccionando muy rápido, la eche a perder. Corre y sale por cualquier parte, resulta que ahí no está el fuego. Es un balance entre las dos cosas. No lleva hasta fuego, hay unos por ahí y por allá. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Conocimiento bien entonado. Y ese es el gran desafío de la conducta inteligente. Una estructura tal que funcione rápido, pero que además sea la estructura correcta. Es decir, tan completa como se pueda, dado el tiempo que tengo para la reacción apropiada. Nosotros usamos puros ejemplos de juguete, ejemplo del carro que se me aproxima, un camión en mi dirección. ¿Cuánto tiempo tengo yo para pensar? Bueno, el trecho. Si volteo y está encima, no hay tiempo. Probablemente no hay nada que hacer. Probablemente la reacción va a ser pobre. A menos que yo sea alguien que estaba en esa posición varias veces. Y ese es el entrenamiento. Y eso es lo que pasa con los deportes. En los deportes, sobre todo los deportes de contacto, de interacción con un competidor, yo me entreno para no tener que pensar, para que el cuerpo reaccione rápidamente, oportunamente y correctamente. Que era otra cosa. Un ejemplo que a mí me marcó un poco, ¿no? En un momento hubo un accidente y mi papá se estaba quemando, ¿no? Y finalmente logramos apagarlo y no pasó nada grave, realmente, ¿no? Pero en el momento era la desesperación de cómo lo apago. Y después de que ya todo sucedió, un frío empieza a ver y dice, mira, pero ahí había una manta y pudo haber rodado en el pasto y aquí tiene una llave y una manguera y lo mejor que se nos ocurrió fue que rodara en cemento. Y tú te das cuenta que no estás preparado para reaccionar frente a esa situación. Y eso es la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? Exactamente. Y bueno, de nuevo, el criterio de inteligencia basado en la adaptación y la supervivencia, que quizás no nos gusta a todos. Bueno, pues ya vamos. Este modelo pretende tener la combinación de ambos mundos. El mundo en el que hay un ejercicio racional de pensar correctamente, pero que lo haga a tiempo. Y entonces el tiempo se convierte en una variable del diseño de la estructura en el tiempo, una estructura temporal. No porque dure poco, sino porque trabaja en el tiempo, está situada en el tiempo. ¿Cómo es de qué se trata? En este capítulo veremos, continuamos con la lectura, cómo el pensamiento proactivo puede ser modelado usando una lógica para razonar acerca del mundo y reducir metas a sus metas. Eso es lo que vamos a hacer en el capítulo 2. En el siguiente capítulo, el 3, veremos cómo el pensamiento reactivo puede ser modelado con reglas de condición de acción, que son las que proporcionan la reactividad. Entonces, si ustedes quieren, este es el capítulo de la proactividad, el siguiente es de la reactividad. Digo, introducción. Después veremos que en el cuarto y en el quinto unimos todo. Y en el capítulo siguiente, como los dos tipos de pensamientos se pueden combinar reformulando las reglas de condición de acción de forma lógica. La zorra y el cuerpo. ¿Por qué la historia? Aquí están los primeros personajes del curso. Son iniciativa del profesor Kowalski. Es muy probable que el lector conozca la antigua fábula griega atribuida a Esopo, según la cual una zorra proactiva engaña a un cuervo reactivo. El cuento comienza inocentemente con un cuervo descansando en la rama de un árbol y sosteniendo un queso en su boca. Aparece entonces la zorra que quiere comerse el queso. Ahí está la zorra y el cuervo. No están en una proporción escala. Se supone que él está alto en un árbol y ella está lejos, no puede saltarle encima y desplumarlo, sino que
no lo alcanza. Es un árbol donde no puede trepar las zorras, son suposiciones en la historia que los niños la ven de una vez, pero que uno tiene que hacerla explícita en este curso, que ustedes ya son adultos. Es una zorra, pueden ver con sus pestañas, con un gran olfato. Ella sabe que es un queso, sabe la ubicación del cuervo. Fíjense, todo lo estoy diciendo que ella sabe, conocimiento, lo está percibiendo en ese momento, se está enterando, mira, no está el queso, seguramente el olor del queso llegó antes que ver al cuervo. ¿Y quién lo tiene? ¿Dónde está? Van a ver que esa diferencia es importante, seguramente no solamente para saber la posición, sino qué estrategia va a seguir. Porque si el cuervo estuviese sentado en el piso, probablemente la estrategia sería otra un poco más violenta. ¿Y qué es lo otro? Bueno, lo otro es ese criterio, ese juicio que ya hizo el profesor de que el cuervo es reactivo, que tiene la mala intención en este capítulo de decir que el cuervo no es muy inteligente. Ojo, que ese es el otro cuento, esa reacción loca, uno reacciona sin pensar. En esta versión de la historia veremos el cuento desde el punto de vista de la zorra, y esto es otro paso fundamental en este curso: adoptar el punto de vista de la gente, que se parece a adoptar el punto de vista del objeto. Me paro frente a un sistema y lo diseño orientado a objetos y identifico los objetos, y después me meto entre cada objeto y digo, ¿cómo es que este objeto interactúa con el resto del mundo? ¿Qué cosas le llegan? ¿Qué cosas salen? En computación eso significa qué mensajes salen, simplemente comandos entrando y saliendo. Las instrucciones de lo que va a hacer y las instrucciones de lo que quieren que los otros hagan por él. Bueno, aquí vamos a hacer algo parecido, solo que lo que significa pararse en la instrucción de la zorra es tratar de ver qué está pensando la zorra. Ese es el punto de vista de la gente. Y vamos a ver en este capítulo que en qué está pensando la zorra es el proceso de deducir qué va a hacer, el proceso de planificar lo que va a hacer, que no es todo el proceso de pensar. Lo que vemos en el capítulo 3 es que incluye el proceso de activarme, de pasar de que lo estoy viendo a qué voy a hacer en respuesta a eso. No está completa la idea de que nosotros estamos pensando para reaccionar aquí. El capítulo siguiente se completa, y en el cuarto también, y en el quinto. Entonces, para modelar su forma proactiva de pensar, representaremos sus creencias y sus metas en forma lógica. Entonces, este párrafo, como casi todo, está supercargado. Ponerse en el punto de vista de la gente significa pensarlo en términos de cuáles son sus metas y cuáles son sus creencias. De lo que hicimos en el capítulo 1 de esto que ustedes me han estado ayudando a hacer, que disculpen que no he podido terminar de subirlo, del tuyo, el archivo tuyo lo bajé en la máquina y no lo he podido volver a agitar. Con los avisos, que varios de ustedes enviaron avisos, Pablo envió ayer un par de avisos. Lo que yo he tratado de hacer que ustedes hagan es justamente eso, ponerse en el punto de vista de quien escribe el aviso. Claro, ahí la decisión es más compleja porque hay un juego, hemos visto en algunos casos de manipulación, pero es exactamente lo mismo. Uno se para en qué está pensando el otro, qué hace. Primero tiene que tratar de definir qué está pasando en términos de qué dice el aviso, de hecho, y después, ¿y por qué dicen eso? Pero para responder por qué dicen eso, digo, ¿quién me dice? Tengo que pararme en el punto de vista de la gente, en qué estaba pensando. Y como ustedes ven, cuando hay más de uno, por ejemplo, en el caso del aviso de la jovencita esta, la modelo, está la empresa, está ella, en qué estaba pensando la muchacha cuando hizo ese aviso, por ejemplo. Bueno, eso es cuáles son sus metas y sus creencias. Y esas dos construcciones, estas dos constructos, les decimos nosotros a veces, como se dice en psicología, porque son constructos psicológicos, es decir, se supone que forman parte de ese mundo interior que llevamos en la cabeza nosotros, de nuestro espíritu, natural, lo que sea. Es la estrategia que usamos en el libro, en el curso, y que se usa en la inteligencia artificial de agentes, la teoría de agentes, para caracterizar agentes. Es decir, así como se dice que un objeto en computación es una lista de atributos o campos y unos métodos,
nosotros decimos que un agente es un conjunto de metas y un conjunto de creencias. No todos dicen lo mismo. Hay la más popular de las tecnologías de agente se le llama BDI, Belief, Desire, Intentions. Creencias, deseos e intenciones. Pero lo que nosotros estamos diciendo acá es que los deseos e intenciones son las metas. Variantes de deseos e intenciones son o metas variantes de metas son los deseos e intenciones. Ya después veremos cómo. Entonces es la misma cosa. ¿Y qué forma tiene? Bueno, ahí está el tamaño adecuado para que se vea completo. A ver si es un poquito más grande. Metas, yo tengo el queso, en este caso una sola meta, y las creencias, el cuerpo tiene el queso, que es como una especie de motivación. Esa es particular, no tiene nada de extraño, es una afirmación contundente en cada caso, es decir, son proposiciones. La diferencia entre estas como proposiciones es que esto es lo que yo quiero que sea verdad, y esto, y la B, lo siento por los instantes, ya está regresando. Y esto es lo que de hecho es el caso. Es decir, esta es una expresión de un deseo, de un estado futuro, y esta es una expresión de una realidad, de un hecho, de cómo el agente, este agente ve las cosas, que puede estar equivocado. Que nosotros hemos aprendido a él, no, él lo hizo de buena fe, porque él creía que hacía las cosas. Eso fue lo que vio. Que sus ojos estén mal, que haya tenido unos lentes o que le hayan hecho un holograma ahí virtual para engañarlo, eso es otra cosa. ¿Okay? Pero eso no es todo lo que hay en las creencias. En las creencias están, regresó a internet, estas estructuras que son más generales, porque no hablan de objetos particulares, como yo, como el queso en este caso, o como el cuervo y el queso nuevo en otro caso, sino que hablan en general, un animal, cualquier animal. Cualquier animal tiene un objeto si el animal, o sea, se supone que ese mismo, está cerca del objeto, es el mismo objeto, claro, y el animal toma el objeto. ¿Qué dice esa regla? ¿Por qué en general? Y cualquier animal. Y que implique cualquier objeto la hace más clara. ¿Por qué no decir cualquier objeto tiene un objeto si el primer objeto toma el segundo objeto y el primer objeto toma, perdón, si el primer objeto está cerca del primer objeto está cerca del segundo objeto y el primer objeto toma el segundo objeto? Eso sería más general todavía, hablando de objetos. O uno puede decir, una cosa tiene otra cosa si la primera cosa está cerca de la segunda cosa y la primera cosa toma la segunda cosa. Suponiendo que alguien esté dispuesto a aceptar que una cosa puede tomar otra. Bueno, todas esas son declaraciones, principios generales por eso, porque no se refieren a un solo individuo o a una sola situación o a un solo conjunto de cosas, sino que se pasean por una variedad. En lógica le llamamos a ese ejercicio de cuantificación universal, de que esa variable tiene un rango entre una cantidad de objetos posibles y que yo podría estoy pronunciando un principio general para todo ese conjunto. Si algo que el conjunto sea más grande, es más general, y ese es el criterio que se usa en aprendizaje automático, por ejemplo. Por eso lo de que objeto es más general que animal, porque se supone que los animales podrían ser vistos como objetos. De nuevo, ahí lo que está privando es una taxonomía, una ontología. Y volveremos sobre eso más adelante, porque es sumamente interesante el asunto de la ontología y la lógica. Y la ontología de la lógica. ¿Cómo vamos acerca de eso? ¿De qué clase de conocimiento estamos hablando en este caso? Esa regla, antes de hablar de la sola. Por ejemplo, ¿en qué disciplina ustedes creen que se podía anotar esta regla como una regla general en esa disciplina, en ese área de estudio, en ese tema, en ese dominio de conocimiento? ¿A qué dominio de conocimiento corresponde la primera regla?
Ojo, la regla está aquí, ¿no? Esta es la regla. Esta es la cabeza, este es el cuerpo. La regla es una regla condicional, una oración condicional, una cláusula también, decimos nosotros en lógica, una fórmula lógica también, pero una oración en español. Todo eso es verdad. ¿Qué disciplina? Biología. Está hablando de animales, ¿no? No todos los animales toman cosas. No importa. Biología de mamíferos. No todos los mamíferos toman cosas. Primates. Creo que no, sí, los primates sí, todos tienen alguna manera de aferrarse. Pero los primates no son los usos que agarran. Hay manos, miembros prensiles, hay cantidad de otras familias animales. Pero los robots también pueden tomar cosas, ¿no? Tenemos una cosa fascinante ver cómo se refina cada vez más esa posibilidad de que las máquinas de hecho se convierten en herramientas autónomas para la construcción. Hay líneas de montaje que de no ver humanos en la entrada y salida para supervisar. Claro, cuando meten la pata en el yúculo, pero que pueda ensamblar un vehículo completo, por ejemplo, sin que intervenga un dedo humano, me parece genial. Claro, no es artístico, ¿no? Maserati no se hace así. Ya vamos para allá. O sea que es como más general que eso. Lo que dice el profesor es que pareciera que estamos hablando de una regla de sentido común, porque es trascendente a varias disciplinas, varios dominios, y además porque cualquier persona razonable de 4 años en adelante o incluso antes ya la conoce. Pero un niño no sería capaz de decir que la conoce, no importa, demuestra que la conoce. No lo dice, no puede explicarla, por ejemplo, no puede hacer lo que estoy haciendo yo, de reflexionar acerca de qué dominio aplica y quiénes la cumplen o no, pero lo usa. Es decir, lo primero que hace el bebé cuando quiere tetero es acercarse al tetero y agarrarlo. Y lo puede hacer sistemáticamente, y lo puedo asociarlo siempre. Pongo el tetero aquí y lo voy a cagar. Si lo pongo al lado, no tiene cómo hacer cagar. Entonces uno puede decir que esos son ejemplos de que el chamo tiene eso en la cabeza, o no. O está respondiendo algún flujo mágico fuera. Esa otra explicación es más compleja, es más razonable, pero es más sencilla. Entonces, esta que está acá es una regla de ¿por qué estoy enfatizando lo de que es una regla de marcar con esto dicho? Que es una regla de sentido común. Porque uno de los grandes desafíos de inteligencia artificial es el sentido común. Hacer que el robot tenga sentido común se ha convertido en una pesadilla. Parece que lo obvio es lo que más nos cuesta sistematizar, automatizar. Lo obvio para nosotros. O sea, ahí comienzan todas estas explicaciones románticas que, por supuesto, es obvio que no hay cosas que nos vienen dadas por Dios o el producto de nuestra maravillosa naturaleza evolutiva y que no pueden ser reproducidas por una máquina. Cuando uno empieza a estudiar personajes y descubre los detalles de conducta que tienen algunas personas que son brillantes de otra manera, se da cuenta de que, oye, la cosa es adorable para todo el mundo. Hay un chiste muy famoso sobre Newton, de los gatitos, que tenía una gata que parió y él, para que la gata saliese de su casa, le hizo lo que se hace siempre, un hueco para que saliera la gata, y le hizo un hueco a cada gatito. Es un chiste, por supuesto, ¿no? Pero supongo que va a apuntar en esa misma dirección. Todos tenemos alguna excentricidad que, vista por alguien más, nos metía pata. Y yo puedo citar a varios casos de varias personas muy inteligentes que, Dios mío, yo no haría eso, digo yo, habría que estarse en sus zapatos. Entonces pareciera que esto del sentido común que es un desafío, ¿no? ¿Qué es sentido común? El año pasado, en el curso, una de las muchachas de Colombia, de Medellín, participó en una tarea que colocamos que tenía que ver con avisos también,
pero ella buscó los avisos de los semáforos. Estamos hablando de moderado de tráfico en algún punto. De tráfico no, de cómo somos nosotros los semáforos, que hay una regla ahí fascinante. Y nos estaba explicando a nosotros cómo son los semáforos donde uno llama. Creo que en Medellín donde lo tienen. Tú te paras en el semáforo y si no está en verde, el semáforo peatonal, tú lo llamas. Un botón para que el semáforo en algún momento, por supuesto, cuando el semáforo sincronice con nosotros las luces, te dé el paso. Entonces te están explicando cómo es que tú le dices a una persona que no es de la ciudad que llame el semáforo. Que en algunos lugares, aquí por cierto no hay tal cosa. Aquí creo que hicieron el experimento en el troleo, creo. En el Fátima creo que uno lo llama. Ajá, exacto. O sea, el desafío es que el semáforo cambia, pero entonces el productor que no está acostumbrado a verlo cambiar sigue helando. Terrible. Pero eso sería sentido común, ¿no les parece? A mí me parece muy razonable. ¿Por qué tengo que tener un semáforo cambiando a verde rojo si no hay peatones? Lo más razonable es que cuando el peatón lo llame, o sea, ahí sí se sincroniza. Sobre todo en una vía rápida, que no tengo por qué mandar a parar los vehículos si no hay gente tratando de cruzar el rayado. Me parece eso es el sentido común. ¿Por qué no está en todas partes? El sentido común empieza a ser muy contextual y muy general. Exactamente. O sea, ahí está el otro desafío. Pero cuando te explican el principio, mira, el principio es que, creo que queremos el máximo flujo en todas las direcciones. Por supuesto, con las medidas de seguridad correspondientes. Cuando te lo explican, bueno, claro, no importa donde tú seas, los japoneses, los chinos, los africanos, los europeos, los americanos, de cualquiera de las latitudes, entendemos que sí, claro, ya van a tener el semáforo con un botoncito. Eso sí, no se lo pongas acá arriba porque viene alguien en una silla de ruedas y ¿cómo hace? Empieza el resto del diseño de sentido común. Porque consideramos que es adecuado, porque hay ciertas características contextuales y culturales que son globales para los japoneses, ¿no? Sí, todo caminando en patas, en pie. Y los vehículos, a lo mejor no sé, vamos a... No, el concepto de semáforo. Entonces, lo hemos asimilado todo el mundo. Todo el mundo se semáforo en algún punto, para algo. Que lo usemos exactamente igual ese es nuestro desafío. Vamos a ver más de las cosas como son aquí. El amarillo nunca es párate porque va a cambiar a rojo. El amarillo aquí significa aprieta ese acelerador. Incluso si estás lejos de la legislación. O sea, absolutamente en contra de la ley. Porque eso no es lo que está escrito en la legislación. Nuestra ley dice, el amarillo es para que usted amaine. Porque se está acercando el rojo. Si ya está dentro de la intersección, puede continuar pasando. Pero si no ha llegado, no, compadre, aquí es. Y no se te ocurre pararte, porque si te paras tú y los otros 5 desgraciados que vienen de tuyo se te montan encima. Por ejemplo, hablando de interpretaciones locales. Pero pareciera que uno puede, discutiéndolo, no importa con quién, si logras establecer un lenguaje, un idioma, una comunicación con el otro, llegar a un punto de sentido común. Pero necesitas la discusión previa. Ahí entonces la comunicación se vuelve un hecho fundamental. Tenemos que comunicarlo, porque si no nos comunicamos, no podemos llegar a esas cosas de sentido común. Así que hay tres cosas. Una vez, un cuento bien interesante quizás compartir, hablando del sentido común, ¿no? Y era sobre un incendio forestal, un grupo de bomberos que estaban en el incendio, tenían que tomar una decisión. Seguían avanzando y escapaban del sitio, o se quedaban en el sitio. Se aprovechaban y trataban de sobrevivir al fuego que les pasara por encima, ¿no? Y se separaron dos grupos, ¿no? Un grupo, el sentido común, entre comillas, les dijo no, corre, huye. Y otro grupo dijo no, o sea, con lo que tenemos, nos echamos, hacemos una trinchera, nos metemos ahí y tratamos de que nos pase el fuego por encima. Entonces, claro, cuando uno piensa en esa situación, el sentido común uno le dice corre, de alguna forma, ¿no? Bueno, resulta que los que se quedaron sobrevivieron, no sobrevivieron. Entonces, un poco eso, el sentido común puede llegar a ser muy relativo en algunos casos. Puede no existir en ese caso. O sea, tenemos que ahí no hubo sentido común. O sea, porque hubo interpretaciones diferentes y no tenían una solución. Y tenían, más, tuvieron que hacer el experimento. Sí, funcionamos, o sea, lo que nos parece más adecuado es lo que tenemos codificado en nuestros genes de muchos años de evolución. Fuego, corre.
Exacto. No funciona. Es contraintuitivo. Bien, se mantiene esa posibilidad, una regla de sentido común codificada en una creencia de un agente. Muy simple, decimos nosotros. Nada te impide hacerla más completa, agregarle más condiciones. Por ejemplo, ¿qué significa que una animal tome el objeto? Pero este movimiento de mi brazo hacia un objeto sobre la mesa puede ser descompuesto en una cantidad de otros movimientos que podría o no querer pensar. A mí no me interesa enseñarme. A menos que, claro, usted no haces esto, si no haces esto. Y hay una diferencia crítica en algún caso. No sé. Ajá, ¿qué más hay en la base de creencia? Yo estoy cerca del queso si el cuervo tiene el queso. Y el cuervo canta. No, lo leí completo. Sí, me gusta así. Yo estoy cerca del queso si el cuervo tiene el queso y el cuervo canta. No son dos reglas, no son dos reglas. No, es una sola regla. Completas, el morado es así. Claro, porque Ah, para ya, ya. llegar a estar cerca del queso tiene que tener el cuervo del queso primero y luego cantarlo y soltarlo. Sí, ya vi la comprensión. Sí, disculpen que el color no ayuda mucho. La intención del profesor era distinguir las tres proposiciones. Entonces es más compleja, no es tan compleja como la anterior, solo que acá tiene es menos general. Yo estoy cerca del queso, aquí no hay nada general. Si el cuervo tiene el queso y el cuervo canta. Es decir, esta es una regla específica de la situación donde está. Probablemente deducida de otras reglas más generales. ¿Cómo engaño el queso al cuervo? ¿Y para qué lo voy a engañar? Bueno, si yo quiero el queso, pero lo tiene él, tengo que hacer que lo suelte. Para que lo suelte, puedo dispararlo. Puedo ir a agarrarlo y destrozarlo. Eso no funciona porque no tengo esa capacidad. Todo eso tiene que haber pasado a la zona. Entonces me queda la opción de engañarlo. ¿Y engañarlo para qué? Para que suelte el queso. ¿Cómo? Hacer que abra el pico. Entonces esto que está acá es todo un modelo del otro agente. Un modelo que tiene la zorra del otro agente. Es decir, un modelo psicológico. Si alguien me pide clasificar esta regla, como dije en la anterior, esta es una regla de estrategia de psicología. Psicología además para manipular al otro. Estoy planificando la manipulación y completo la estrategia con otra regla. El cuervo canta si yo alabo al cuervo. Que esta es otra pieza de conocimiento brillante acerca de la psicología del otro, que me puede servir en una cosa. Ese loco es muy pretencioso. Si yo le digo algo, va a abrir la boca para cantar, sin darse cuenta de que se le va el queso. Todo eso está escondido. Por supuesto, está simplificado. Dicen, no, que eso no funciona así en la vida real. No, bueno, hagan más compleja. Lo que van a tener de fondo es un resumen, resumen de lo que está pasando. Como pueden ver, la zorra no solo es lógica, sino también una física. ¿Por qué física? Bueno, por todas esas nociones de proximidad y de lo que va a pasar. En particular, la creencia acerca de que su proximidad al queso cuando quiere que el cuervo cante combina una declaración simple sobre su ubicación con conocimiento de las leyes de la gravedad. El cuervo se le va a caer el queso, está escondido en esta regla. Dicen, no está claramente en forma de física, es cierto, para el efecto de la zorra es mejor que esté así como está. Entonces, razonando informalmente, vamos a ver cómo piensa la zorra. La zorra sabe que si el cuervo canta tendrá que abrir su pico y entonces el queso caerá a tierra junto al árbol. La zorra también sabe que, puesto que ella está junto al árbol, estará entonces cerca del queso. De esta forma, la zorra sabe que estará cerca del queso si el cuervo canta. Por supuesto, es el análisis del profesor de lo que la zorra está pensando acerca del cuervo. Son tres pasos y tres saltos de psicología. La zorra también es una psicóloga conductista. Aquí viene ese apellido, lo vamos a cuidar con mucho cuidado. Como conductista está únicamente interesada en la conducta externa de entrada y salida del cuerpo y no en los mecanismos internos del cuerpo que podrían estar causando su conducta. Esta es su interpretación de lo que la zorra está pensando, pero la zorra podría estar interesada no más solo que en ese momento
Lo que le interesa es la relación entre la salida. ¿Qué le hago para que me haga esto? Pero claro, llegar hasta ahí probablemente tomó algo de reflexión. Quizá tiempo. O sea, esa zorra es una zorra madura, que ha descubierto que algunos de sus víctimas, de sus alimentos, tienen una dinámica interna que responde a ciertos estímulos que no son el ataque o el dominio físico, que la agarra y le rompa la cabeza, sino que lo manipulo y obtengo el mismo resultado. No el cuervo, sino el queso. De hecho, aunque ella representa sus propias creencias acerca del cuervo en términos lógicos, no asume que el cuervo usa lógica para representar sus creencias acerca del mundo. Puede no estar suponiendo que el cuervo piensa, solo que reacciona de esa manera. Y a eso se dedica, a eso es que se destina ese término conductista. Un modelo conductista no necesariamente da cuenta de lo que pasa allá adentro, aunque está asumiendo que hay una conexión entre lo que entra y lo que sale. Por lo que concierne a la zorra, la conducta del cuervo bien podría ser generada por reglas de condición de acción sin forma lógica o quizás podrían estar cableadas directamente en su cuerpo sin ni siquiera pasar por su cerebro. O sea, es tan tonto que ni siquiera piensa cuando le dicen algo. Esa es la suposición que hacemos nosotros cuando tratamos de manipular a alguien, ¿no es cierto? Justo como vimos con la creencia de la zorra acerca de su proximidad al queso, si el cuervo contaba, las creencias de la zorra acerca de la conducta del cuervo bien podrían derivarse de otras creencias suyas. Quizás a partir de unas creencias más generales acerca de cómo un agente reactivo e ingenuo responde a las alabanzas, sin pensar en las posibles consecuencias de sus acciones. Ojo, que es la combinación de reactivo e ingenuo, fíjense que lo dice, no solamente la reactividad, solo que uno asume que cuando lo que nos preocupa es la reactividad, no hay que pensar, como tiene que ser. Pero puede ser que ya haya pensado antes y utilice un buen conocimiento. La zorra además está dotada con el ordinario sentido común. Sabe que un animal tendrá un objeto si está cerca del objeto y lo recoge, lo toma. Sabe la zorra que esta es una ley general que se aplica universalmente a cualquier animal y a cualquier objeto, aunque pareciera no entender que la ley también se aplica a los robots, a menos que crea que los robots son una especie de animal. Sabe también la zorra suficiente lógica como para instanciar la ley general y aplicarla al caso particular en el que la zorra es el animal y el objeto, el queso es el objeto. Instanciar. Permítanme pararme un segundo. La palabra, el verbo es nuevo. Instanciar. Yo lo he escuchado en ingeniería, en computación en particular, y en espacios como, por ejemplo, el derecho, la ley. Está instanciando un expediente que no es el mismo, no es lo que utilizan, que le está agregando sustancia al expediente, le está agregando elementos al juicio, substanciar el otro. A veces se confunden los dos, no son siempre lo mismo. Instanciar en este contexto significa técnicamente que la variable se ve reemplazada por un caso más particular, que puede ser otra variable. Eso es instanciar. Y yo tenía por acá la intención de mostrarles a ustedes un ejemplo. Por cierto, mi libro, primera aparece por acá. En el curso vamos a utilizar el capítulo 1, que es lógica práctica. ¿Por qué práctica? Bueno, la zorra es el mejor ejemplo. ¿Por qué esta lógica es práctica? Está tratando de resolver el problema, ¿no? De alimentarse. Es una lógica útil, por eso es práctica. Ahora, para que la lógica sea útil, no basta con que me permita resolver el problema, sino que yo tengo que ser capaz de entenderlo y además de hacerlo. O sea, la lógica que propone este libro es práctica porque es simple de entender y porque además existe una realización computacional. Ahora, lo que quiero mostrarles acá no es nada de esto, te lo vamos a leer después con más calma. Quiero mostrarles un ejemplo que yo uso para mostrar esta idea de instanciación, o instanciar. Si ya aparece, este es el problema de depender de un servidor tan lejos. Puedo dibujar aquí, creo.
En lógica hacemos afirmaciones. Por ejemplo, yo puedo decir, Romeo ama a Julieta. Es una afirmación de hecho. Podría ser una creencia, sobre todo si es Romeo el que se está planteando, o Julieta la que se está planteando, una meta, perdón. En general, una creencia de alguien. Si yo la quiero hacer más general, yo hago algo como reemplazar el término particular que representa a alguien, a la persona, por esto. Alguien ama a Julieta. O, lo más bonito todavía, todos aman a Julieta. En ambos casos, lo decimos nosotros en lógica, estamos haciendo generalización. Estamos pasando de una definición particular a una más general. Esta no cambia de sentido, esta se la cambia. O sea que yo al generalizar puedo estar cambiando de sentido, sí. Después veremos cuál es el sentido. Lo que me interesa ahora es mostrarles esta posibilidad. Tengo una variable y tengo una constante. ¿Cuál es la diferencia? La variable no sabemos a qué se refiere. Se está comentando Fabricio hasta ahora. Si me escucha, manifiéstate por el chat. Romeo se supone que se refiere a una persona, a un objeto particular, a una cosa real particular. Una cosa con nombre. Romeo. Eso que estoy parafraseando es la semántica de la lógica clásica. ¿Qué significa instanciar? Por eso es lo que quiero en este contexto. Reemplazar la variable por un caso particular. Podría, por ejemplo, yo podría tener esta relación general, sobre todo, todos aman a Julieta, y decir que y proponer la frase alguien ama a Julieta como un caso particular de la otra. Y estoy instanciando la misma información. Puesto en términos de lógica, lo vamos a ver más adelante en la segunda parte. Yo podría escribir ama Romeo, Julieta, un problema. Esa es la misma afirmación. Y esa fórmula es una instancia de esta. Ama X Julieta. Claro, esa no es exactamente la forma en que vimos instanciación en orientación por objeto. En orientación por objeto yo digo estoy instanciando una variable. Tengo la variable object, X, por ejemplo, y digo new, te odio, internet. Te disculpe. Estaba hablando esta mañana con uno de nuestros profesores de la escuela que además es responsable de la operación de Terradura. Tenemos una situación interna delicada con ese personal, con él y con otras personas que trabajan para Lula. Y decía, bueno, al parecer no les queda más remedio que acciones de protesta. Están las acciones de protesta, están llegando desde tiempo. Lo que iba a escribir es objeto, está realizando una conexión. Nosotros creamos un objeto de esa clase. Es lo que decimos en un lenguaje como Java. Ese código que está tratando de escribir es Java. Sí, hombre. Uno señala el tipo de objeto que está manipulando. Si ya lo había declarado antes, no importa, puedo utilizar la variable de nuevo. Y lo que hace es decirle, en esa variable estoy guardando un enlace a este nuevo objeto que estoy creando. Eso es instanciado. En aquel caso. Entonces se parecen, es también new object, suéltame. Por ejemplo, esto es una expresión Java o C++, ¿no? Técnicamente no necesito la variable, puedo instanciar sin la variable. Sí, puede ser un objeto anónimo. Sí. Pero eso significa instanciar esta variable. Instanciar, ojo, está el cuento, instanciar la variable o instanciar la clase. Lo que está haciendo Demian es que instancio la clase. Es decir, me busco un objeto de esa clase. Eso no significa interpretación por objeto. En el caso nuestro es que yo me busco una fórmula del mismo tipo que el anterior. Estoy instanciando esta variable, esta fórmula. Esta es un caso particular de la otra.
O sea, la relación es una relación de generalidad, que ojo, también se cumple en el caso de la clase. Una clase es la definición general y una instancia de esa clase. Un objeto particular de esa clase general. Entonces, cuando yo generalizo la intención por objeto, debería pasar del objeto particular a la clase, a la inmediata inferior, y por supuesto toda la jerarquía de clases que vamos a estudiar más adelante. No te preocupes si no entiendes, estoy hablando, estoy abusando del autista, qué significa en términos lógicos todo esto de la jerarquía de clase y de la instanciación en computación. Regresa una vez para seguir dando clase. Siento que estás usando universo, lo que pude ver. Sí. Te iría mucho mejor con los cabos. Universo es muy malo. Para esto que demandan mucho. Sí, lo que pasa con el cable que ahí pega. Bueno, se resuelve. ¿Pero tú crees que el ancho de botella esté en el universo? Creo que, no sé si el 100% del problema, podría decir que la mitad del problema está en el universo. No, eso no es una noticia. Su universo es solo en casos de extrema emergencia. Que estoy desesperado. Debería usar entonces. Ni siquiera usar las otras inalámbricas, entonces. La de Pedicom. No, realmente no tengo estadísticas. La mía funciona bien, la de ti. Hacer eso de resúmenes. O sea, eso es instanciar. ¿Y por qué hablan de instanciar? Porque una de las cosas que me interesa hacer, disculpen que regrese a la lámina, es hacer que esta meta, yo tengo el queso, sea una instancia de un animal y un objeto. Aparear esta meta con la cabeza de esta regla en las creencias de la gente. ¿Y para qué? Para reducirla a lo que tiene que hacer ese agente para obtener la meta. Que será en ese caso ya no el animal, sino yo estoy cerca del objeto y yo tomo un objeto. Y eso, permítanme decirlo, es un plan. La creencia de las horas no solo tiene una forma lógica, sino que también tiene la forma de un programa lógico. Como vimos antes, un programa lógico es una colección de implicaciones con la forma conclusiones y condiciones. Tanto la conclusión como las condiciones se escriben en forma declarativa. Las implicaciones se escriben hacia atrás, la conclusión primero, para indicar que se pueden usar para razonar hacia atrás, de las conclusiones a las condiciones, o sea, para acá. Como consecuencia de razonar hacia atrás, cada implicación se comporta como un procedimiento reductor de metas. Para derivar la conclusión, deriva las condiciones. Aún los hechos que registran observaciones, tales como la creencia de que el cuervo tiene el queso, pueden ser considerados como implicaciones, disculpen la palabra, que tienen una conclusión pero no tienen condición. O sea, conclusión sin nada. No hay nada, del lado derecho no hay nada. Estos hechos también se comportan como procedimientos. Para derivar la conclusión, no haga nada. Fíjense que aquí el no atravesado el año con la conclusión. Esta como que es la hora que todo el mundo chequea correo. Correo de Gmail, por supuesto, no somos de la U. El no, ¿no? Fíjense la aparición del no acá en la traducción en español. El no lo usamos para acomodar la oración en español en el que usamos la doble negación en forma opuesta al sentido formal y lógica. En lógica formal yo no haría la doble negación. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo digo para derivar la conclusión, haga nada, es una oración ambigua en español nuestro, claro. Tengo que usar el no dos veces. No haga nada. Y si digo no haga algo, que sería alternativa, no me va a entender tampoco. Entonces, ténganlo presente. Ahí es donde comienza a jugar un papel importante la forma particular del lenguaje formal. Y en lógica, la negación aparece una sola vez. Si aparece dos veces, se cancela. Por lo tanto, las creencias de las horas pueden ser usadas como una colección de procedimientos. Para obtener un objeto, ubíquese cerca del objeto, que son parafraseos, por supuesto, y tome el objeto. O sea, la regla esconde un plan. Para obtener el queso, verifique que el cuervo tiene el queso y haga que el cuervo cante. Para que hacer que el cuervo cante, alabe al cuervo. Para verificar que el cuervo tiene el queso, no haga nada. Estos procedimientos pueden ser aplicados uno después del otro para reducir la meta superior. Yo tengo el queso a las submetas con las dos acciones. Yo alabo al cuervo y tomo el queso. Y yo tomo el queso. Esta meta se convierte
por medio de ese procedimiento en este plan. Juntas estas dos acciones constituyen un plan para alcanzar la meta original. Y acabamos de ver cómo nuestro agente es un planificador. Y después, por supuesto, de ejecutar el plan, demuestra que es proactivo, porque hace cosas para lograr sus metas. Grafo de reducción de metas. Voy a ir por este lado que sea más claro. No sé si lo vas a un poquito más acá. Todo esto ya lo vi. ¿Qué se llama? La reducción que hace la zorra trocando su meta original en las dos acciones submetas puede ser representada con la ayuda de un grafo en el cual las implicaciones con la forma conclusión, si condición 1 y condición 2 son representadas con subgrafos con esta forma. La conclusión es la raíz de un árbol y aquí están las condiciones. La raya intermedia significa que es una conjunción. El grafo tiene la forma de un árbol al revés, con la meta superior en la llamada raíz del árbol que está al tope de la figura. Y aquí está el árbol completo de las creencias. Yo tengo el queso, se reduce a yo estoy cerca del queso y tomo el queso. Yo estoy cerca del queso, se reduce al cuervo tiene el queso y el cuervo canta, de las cuales una de ellas sola es la acción. Aquí no hay que hacer nada, el cuervo tiene el queso, lo estoy observando, el cuervo canta es la que se reduce al cuervo usando la otra regla. Entonces las observaciones y las acciones quedan en las hojas del árbol. ¿Una pregunta? Para que la zorra pueda resolver la meta superior es suficiente si crece el árbol. O sea, los árboles en computación crecen al revés, crecen por abajo. Los árboles reales también crecen por abajo, pero uno acostumbra a pensar que crecen solamente en la parte de arriba. Comenzando desde la raíz, reduciendo metas a submetas hasta que no es posible reducir más. Si todas las metas en las hojas del árbol son acciones irreductibles, entonces estas acciones constituyen un plan para resolver la meta superior. Racionamiento hacia atrás. La operación de resolver una meta a una submeta puede ser también vista en términos lógicos como razonamiento hacia atrás con una implicación, apareando la meta con la conclusión de la implicación y derivando las condiciones de la implicación como submetas. Por ejemplo, la meta superior, yo tengo el queso, se aparea con la conclusión de la implicación general, un animal tiene un objeto, si el animal está cerca del objeto y el animal toma el objeto. Razonando hacia atrás podemos obtener las dos submetas, yo estoy cerca del queso y yo tomo el queso. Aparear acá tiene sentido, implementa, si me permiten decirlo así, la acción instancial. Y de hecho, lo vamos a ver en prólogo, tiene un término técnico muy bien definido, le llaman unificación. Lo hace una sola cosa, que una sea igual a la otra. Y la intención de hacerlas una sola cosa es que yo puedo después, en esta regla, reemplazar cualquier ocurrencia de la variable por el mismo valor que por unificación le corresponde. Es decir, el animal ahora soy yo. Eso significa que en el cuerpo de la regla yo aparezco explícitamente yo, lo quiero decir. Yo singular, el yo de la nota. Reemplazando por los términos específicos yo y el queso, lo más general es el animal y el objeto respectivamente. Noten que en español tenemos que lidiar con algunos otros ajustes morfológicos, como la conjugación verbal. Así, en el anterior, el toma se convierte en tomo y el está en estoy. En español, en inglés no hace falta. En inglés no es tan morfológicamente flexible como en español, con todo lo que se implica en términos de dolores de cabeza. Entonces, la reducción que hace la zorra, está acá abajo, por este lado para que llegue a repetir otra vez. La segunda de estas dos submetas es una acción que no corresponde con la conclusión de ninguna implicación. Solo puede ser resuelta si se la ejecuta exitosamente. La primera submeta, por su parte, puede ser reducida a otras submetas con 3 pasos de resolvimiento hacia atrás. El resultado final de esta cadena de resolvimiento hacia atrás es una prueba lógica de que la zorra tiene el queso si alaba al cuervo y toma el queso. La prueba tiene la misma estructura de árbol que el grafo de reducción de metas que vimos antes. Una prueba lógica, una demostración, decimos nosotros. Claro, una demostración sujeta a 2 piezas de información que no están allí. Alaba al cuervo y toma el queso. No están dadas esas. Lo que está proponiendo la prueba es que la construya, que las busque para que sea cierto lo otro.
En ese sentido es que Prolo no sirve. Prolo no propone eso. Prolo no tiene la posibilidad de decirme, lo que tú tienes que hacer ahora es alabar al pueblo y tomar el queso. No. Prolo, si yo tengo esas acciones ya vistas en el pasado, me va a permitir probar que la zorra consiguió el queso en el pasado. Pero existe algo que creo que es clave. La primera visión, el primer árbol que llamamos es la generación del plan. ¿Okay? Esto que estamos conversando ahora es probar que si yo tomo esas acciones, entonces tengo el queso. Correcto. Okay. Vale. Que no. Ojalá pudiésemos hacerlo en ese término condicional. No. Lo que está haciendo al final es que si yo hice eso ya en el pasado, puedo probar que tengo queso. Que lo cual no sería útil para la zorra porque ya obviamente tenía queso. Pero alguien un externo podría querer probarlo. No. Lo que queremos ahora lograr con este nuevo modelo lógico que mejora Prolo es que genere la acción. Y ese es el razonamiento abductivo, que no está en Prolo. Prolo es solamente programación lógica. La programación lógica abductiva supone esta otra necesidad, que pueda construir la prueba. Que pueda construir, proponer la acción final. Ahora sí se murió. Completamente. Bueno, intentamos. Seguimos por aquí, ¿no? Bien, entonces ese razonamiento hacia atrás, y ese razonamiento en lógica tradicional es más común mostrar las pruebas en la dirección hacia adelante. En este caso la prueba tradicional sería algo como esto: yo lo hago al cuervo, por lo tanto el cuervo canta, el cuervo tiene el queso, por lo tanto yo estoy cerca del queso, yo tomo el queso, por lo tanto yo tengo el queso. Mostrando al revés, de abajo para arriba. Fin de la historia. Aquí viene la cosa interesante de este curso. Para un fundamentalista de la lógica, este sería el fin del cuento. ¿Habrá fundamentalista de la lógica? Sí, cualquier profesor de lógica termina siendo uno. Es el destino. No hay diferencia entre el mundo de la zorra y sus creencias sobre ese mundo. Y no hay diferencia entre el plan de la zorra para obtener el queso y el que ya lo tenga. Entonces esa sugerencia que preguntaba Demian, en la lógica clásica no existe. El mundo lo vemos afuera siempre. Esa es la postura objetiva o ultranza. Yo puedo probar que la zorra tiene el queso, la zorra tiene el queso. No hay posibilidad de que haya otra explicación del universo. Esa es la postura del fundamentalista en lógica. Todo se explica con lógica. Lo pasado, igual que el futuro, sí lo puedo deducir. Lo que estamos diciendo en este curso es no. La lógica tiene un sitio dentro de la gente, pero hay un mundo allá afuera, que no necesariamente lo entendemos bien. Entonces las cosas pueden salir mal, o pueden salir diferentes como yo esperaba que salieran. Entonces tú puedes armar tu plan y proponerle al mundo hacer eso, pero solamente sabrás que alcanzas la meta cuando esas acciones hayan sido exitosas allá afuera. Sin embargo, el sentido común uno dice que hay más en la vida que el solo pensar. Me encantaría este párrafo porque es una vida entera dedicada a la lógica que es capaz de pararse y decir, no, esto no es todo. Y quizás más en el pensar que la mera lógica. Además de pensar, una gente inteligente necesita observar los cambios en el mundo y quizás como respuesta actuar para cambiarlo. Y podría haber otras maneras de pensar, maneras que no usen la lógica e incluso quizás maneras que no usen ninguna representación mental del mundo. Regresaremos a esta historia y a la discusión de estos temas en los siguientes capítulos. Pero antes, ¿cuál es la moraleja del cuento? Y vamos a desayunar con la moraleja. Ustedes me cuentan la moraleja cuando regresemos. ¿Sí? Para apoyar para que la chance yo pueda recuperar este hecho.